Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Qué gusto volver de nuevo a sus hogares en estas conversaciones que estamos teniendo, conversaciones para crecer. Y todavía es Pascua. Todavía es Pascua, así que felices Pascuas a todos. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Muy bien. Así. Bueno, en esta temporada, ¿verdad? Estamos hablando de la formación apostólica, ¿verdad? Hace varias semanas nos hablabas tú de las características del discípulo, todavía me acuerdo, ¿verdad? Las características del discípulo. Luego estuvimos hablando con Carlos, ¿verdad? No, otro Carlos. Otro Carlos, el seminarista de los jesuitas, ¿verdad? Carlos Martínez. Y estuvimos hablando con él sobre la doctrina social de la Iglesia, ese tesoro de conversaciones tan interesantes, ¿no? Sobre la doctrina social de la Iglesia, ese tesoro para nosotros, para poderlo poner en la práctica. Hoy vamos a hablar de un tema que, como de alguna manera esto lo hace personal, ¿verdad? Porque el tema va a ser cómo descubrir nuestra vocación. ¿Y qué significa o de dónde viene ese deseo? ¿No? Hay una pregunta como que surge de nuestro corazón. Claro, que es la pregunta que todos tenemos, que es cuando todos nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y muchas veces, ¿verdad? Decimos, muchas veces las personas, tú lo has experimentado también, vienen a hablar con uno y dicen, no, yo solo quiero que me diga una cosa. Dígame, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Ya solo eso. Vaya pregunta, ¿verdad? O sea, eso es una pregunta de una vida completa, ¿verdad? Una vida completa, sí. Pero la pregunta es algo que siempre nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿no? Saber, yo quiero agradar a Dios, quiero saber qué es lo que Él me está pidiendo, ¿verdad? Quiero saber cómo puedo descubrir lo que Dios me está pidiendo en mi vida, ¿verdad? Sí. Bueno, y hablando de esa palabra de vocación, ¿qué significa una vocación? ¿Qué significa la palabra? La palabra vocación viene del latín, tus clases de latín, ¿verdad? Ya vimos que sí en otros vídeos que eres muy bueno para el latín, más o menos. Viene de la palabra del latín vocare, que significa llamar. Por lo tanto, una vocación es una llamada, pero en realidad es una respuesta. O sea, mi vocación es mi respuesta a esa llamada que Dios me está haciendo. ¿Y quiénes tienen vocaciones? Todos tenemos vocación. A veces erróneamente podemos pensar, solo tiene vocación el padrecito, la monjita. No, todos tenemos una vocación porque en nuestro bautismo hemos recibido esa llamada de Dios. Sí, así que las vocaciones no son solamente vocaciones religiosas, sino la vocación es una llamada. Es una llamada. Que Dios nos ha hecho a todos en el bautismo, porque la llamada nos ha hecho es a ser santos. Estamos llamados a ser santos. Sí. Todos estamos llamados a ser santos. Todos, ¿verdad? Y esa es la llamada que hemos recibido en nuestro bautismo, ¿no? Donde Dios nos ha dicho, tú eres hijo mío, tú eres parte de mí. Y esa es la llamada a la santidad, a ser parte de Dios, a dejar que ese Dios crezca en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tengo que ser perfecto para ser parte de Dios, tengo que como arreglarme mismo, después yo puedo acercar a Dios y ser parte, o qué tengo que hacer para ser santo. Nos acercamos tal y como estamos, ¿verdad? No es que tengas que primero ser perfecto y luego acercarte a Dios, sino Dios nos permite que nos acerquemos como estamos, ¿verdad? Porque Él es el que nos hace santos, no somos nosotros, ¿verdad? Dios es el que nos da ese regalo de la santidad. Así que yo no tengo que ser perfecto para acercar a Dios, pero el acercar me hace perfecto. Eso, la relación. Estamos llamados a vivir en relación con Dios, ¿verdad? Esa es la relación con Dios, es lo que me hace ese buscar y ese vivir en esa perfección, ¿verdad? ¿Sí? Pero también, además de la vocación universal que nos habla en el catecismo, también hay vocaciones específicas también, ¿verdad? Claro, también podemos hablar de la vocación específica de cada uno. Y es cierto que existe la vocación a cómo vivir esa entrega a Dios. Puede ser en el sacerdocio, puede ser en la vida consagrada, puede ser en el matrimonio, ¿verdad? O puede ser una vida como un laico entregado también a Dios, ¿verdad? Pero cada uno, dentro de eso, en realidad, lo importante no es lo que hago,
Lo importante, muchas veces pensamos en lo que hago, ¿no? Si lo importante es el cómo lo hago, ¿verdad? Porque lo que podríamos decir es que estamos llamados ¿a qué? A amar. Estamos llamados a amar, ¿verdad? Correcto. Y mostramos ese amor de maneras diferentes, ¿no? Y entonces yo estoy llamado a amar como sacerdote. O un matrimonio está llamado a amar como pareja. En su familia. En su familia, ¿no? O estamos llamados a amar a los demás en mi trabajo, en el lugar donde yo estoy, ¿no? Entonces, en realidad no es muchas veces pensamos en la vocación como ¿qué es lo que voy a hacer? Y no es tanto el qué, sino el cómo lo voy a hacer. ¿Verdad? Sí, es muy interesante y muy bello, especialmente hablando del matrimonio, que esa forma de amar en pareja produzca fruto. Y esos frutos son sus hijos. Claro. Y de enseñar a ellos a amar en familia también, como es una forma de amar a Dios y responder a esa llamada. Y cada uno tenemos iguales en nuestras vocaciones específicas, ese amor que produzca fruto que nos ayude a amar más. Y todos es enfocado en ese amor. Es cómo hacemos, no solamente lo que hacemos, pero cómo lo hago yo en mi modo, en mi vocación, en mi vocación específica, ¿no? Como ser sacerdote diocesano, no religioso, no tan religioso. Pero, y por eso regresando a lo que decía antes, cuando las personas vienen y nos dicen, me preguntan, yo solo quiero que me diga lo que Dios quiere de mí, y le respondes, que ames. No, pero dígame una cosa concreta, eso, que ames. Y claro que nos cuesta, es difícil porque amar quiere decir en todas las cosas. Tengo que amar en todas las cosas. Preferimos decir, no, dígame una cosa pequeñita y eso lo hago, en lugar de decir, no, es que es en todo, en el modo como llevas tu vida, que tienes que mostrar, recibir ese amor de Dios y mostrar ese amor de Dios a los demás. Así que de buscar como esa vocación específica para ti, es enfocada en de dónde yo puedo amar más o lo mejor según el corazón de Dios. Claro. No solamente qué yo puedo hacer para sentirme justificada y suficiente, sino con dónde yo puedo amar lo más perfecto, lo más completo, o dar de mí completamente. Claro. Y esto implica el escuchar a Dios, ¿verdad? El saber escuchar. Y aquí viene la cosa práctica, ¿no? Es decir, ¿cómo me habla Dios? ¿Verdad? ¿Cómo nos habla Dios? De esa voz que viene del cielo. Esa voz que viene del cielo, no, las apariciones no es lo más común. Existen las apariciones, pero no es lo más común. Voces que vienen del cielo, puede ser, pero no es lo más común, ¿verdad? Ajá. Primero, donde nos habla Dios es en nuestro corazón, en ese deseo en nuestro corazón, ese deseo profundo y persistente que hay ahí en nuestro corazón de querer algo más, de querer algo mejor. Ese es Dios, ¿verdad? Que está ahí, ha puesto ese deseo en nuestro corazón. También nos habla Dios por medio de los dones, de los talentos que nos ha dado a cada uno de nosotros. Todo lo que Dios nos lo ha dado con algún fin, para algo, ¿verdad? Entonces, todo eso que tienes, que posees, todo eso que hemos estado haciendo en estas muchas semanas anteriores, donde estábamos viendo qué es todo lo que hemos recibido, nos ayuda a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Como decíamos allá en aquel tiempo, si no tengo voz, Dios no me llama a estar en el coro, ¿verdad? Por eso yo no estoy en el coro y el Padre sí puede estar en el coro, aunque no está en el coro, pero sepan que el Padre canta muy bien, algunos ya lo saben, ¿verdad? Y toca instrumentos también, aunque no lo demuestre, pero lo saben, ¿no? Pero yo decidí de tomar todos mis talentos y usarlo en el sacerdocio, no solamente en el coro. Bueno, pero también puedes... Bien, entonces, primer lugar donde nos habla Dios, en el deseo de nuestro corazón. Segundo, con esos dones y talentos que nos ha dado, ahí nos está hablando Dios. Tercero, Dios nos habla también en esa paz interior, ¿no? En ese cuando estamos queriendo escuchar la voz de Dios y tenemos esa paz, decimos, ahí está Dios, ahí me está hablando Dios, cuando tengo paz en el descubrir lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Y luego también, para escuchar la voz de Dios, también es bueno el acompañarnos, ¿verdad? El poder platicar con alguien, diálogo espiritual, dirección espiritual, o con mis, ¿no? Si estoy perteneciendo a un grupo, con los directores del grupo, lo que fuera, y me pueden ayudar a juntos descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Y también es muy
muy importante de tomar ese tiempo de oración, de hablar con Dios y recibir sus inspiraciones y todo lo que viene de Dios en tiempo de silencio. No podemos escuchar a Dios si estamos escuchando miles de voces a nuestro alrededor, o si no tomamos el tiempo para cerrar la puerta, como dice Jesús en las Escrituras, cerrar su puerta, entrar a su habitación y orar a Dios en secreto. Y Dios, que sabe lo secreto. Eso es. Ajá. Y importante saber que la voz de Dios es una voz que no nos confunde ni nos manipula, ¿verdad? Dios no nos manipula, Dios no nos obliga, porque como nos está invitando a una relación con Él, que es en libertad, Dios nos está ofreciendo algo, pero nunca me está obligando. Cuando yo me siento obligado, eso no viene de Dios. Aunque a veces Dios nos exige. Eso sí, exigirnos sí, eso sí, porque el amor exige, pero no manipula, ¿verdad? No me dice, si no me haces esto, te vas a hacer triste por toda su vida. No, ¿verdad? O no te voy a dar esto otro, ¿no? No es así, ¿verdad? Sí, yo quiero dar como un pequeñito testimonio, ¿no? De que todo eso tiene mucha razón. Porque cuando yo estuve todavía en el seminario, pero también discerniendo lo que Dios quiere de mi vida, ¿no? Yo recuerdo un momento muy específico donde para mí la llamada fue real y actual. Yo estuve en una iglesia y rezando en silencio y tenía la iglesia completamente para mí, no había nadie más. Y yo recuerdo que estuve orando. Yo miré al altar y dije, ok, Señor, yo voy a imaginar a mí en ambos lados del altar. Yo imaginé a mí con mi esposa en la boda. Y yo dije, wow, sí es bonito. Y después yo imaginé a mí parado en el otro lado del altar celebrando la misa. Y ahí me llenó con tanto paz, con tanto ánimo, y eso fue real. Que es algo diferente. Podemos respetar y dar y ver el bueno, el bien de cada llamado, pero lo que nos llena más con ese amor de Dios de cómo yo puedo amar más y qué paz que eso me llena, que infunde mi alma, no se puede sustituir, no se puede inventar. Es un don de Dios y como Dios nos habla para confirmar esos llamados específicos para nuestras vidas. Así. Y luego también, en esto mismo, gracias Padre, la llamada de Dios, la voz de Dios no es algo pasajero. Es algo constante que está ahí, ¿verdad? Dios no es alguien una voz que pasó por ahí y ya, si no la escuchaste, no escuchaste, no. Es porque es una llamada al amor y es una llamada constante que está ahí, profunda que está ahí, ¿verdad? Y requiere de nosotros, pues, el con honestidad, con sinceridad, el escucharlo y el responder a esa llamada, ¿verdad? Pero hay diferentes obstáculos, ¿no? También. Claro, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos nosotros para descubrir nuestra vocación, para descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros, para descubrir cómo estar en relación con Dios? Primero, el miedo al compromiso, ¿verdad? Nos da miedo todo el compromiso, ¿verdad? No queremos. También la comodidad, el salir de mí mismo, ¿no? Es que eso implica que voy a tener que dejar de hacer cosas para seguir amando, mostrando ese amor a los demás, ¿verdad? Voy a tener que dejar el sillón donde estoy tan cómodo, ¿verdad? Para levantarme y servir a los demás, ¿verdad? También otras dificultades puede ser quizás la presión familiar que siento, la presión social, ¿no? Me da pena, me da vergüenza, ¿verdad? Todo eso me hace, pues, no querer comprometerme, ¿verdad? Y también puede ser a veces el que estamos distraídos con muchas cosas, ¿no? Con las redes sociales, distracciones, cosas del mundo, y por lo tanto no estamos... las ambiciones, y no estamos escuchando a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y también una muy importante es que a veces puede haber por ahí todavía heridas, ¿verdad?
heridas que no están sanadas. Que todavía están sangrando. Y entonces estamos atentos más a esa herida y no, por tanto, no estamos escuchando esa voz de Dios. Y si quieren saber más de cómo sanar esas heridas, en temporada 1... Temporada 1, ahí hemos hablado muchísimo de eso, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, eso es, ¿verdad? Y no se trata de que, es que Dios no me habla a mí. No, es que no le estamos escuchando. Dios está siempre hablándonos. Dios está siempre llamándonos. Pero muchas veces nosotros no estamos en esa sintonía con Él, ¿verdad? Y podemos decir que Dios quiere nuestra felicidad más que nosotros mismos. Dios nos ha creado para ser felices. Sí. Y porque estamos tan distraídos, no podemos reconocer eso, que Dios nos quiere nuestra felicidad. Pero Dios nos conoce a lo más interior y sabe lo que necesitamos en cada momento. Así que, ¿cómo no prestar atención y dejar el tiki-tiki y escuchar lo que Dios quiere? Y ahora ya viendo en lo concreto, ¿no? Cuando alguien viene, como te digo, empezando diciendo, muchas personas que se acercan al Padre, a ti también, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer en concreto, no? ¿Qué tengo que hacer en concreto? Bueno, si quieres algunas cosas concretas, ¿no? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comenzamos? Primero es siempre por tener una vida sacramental, ¿verdad? El decir, bueno, voy a recibir la Eucaristía, ¿no? Voy a ir a la misa siempre los domingos y si puedo algún día entre semana. Es una bendición aquí en nuestra comunidad. Va viendo cómo la misa semanal, ¿verdad? Crece y crece, los números van aumentando, ¿verdad? Sí. Vivir en la gracia, la confesión, ¿verdad? Eso es lo básico. Sin tener una relación sacramental, una relación con Jesús vivo y verdadero en los sacramentos, ¿qué tengo? ¿Verdad? Si no voy a la misa, si no escucho la palabra de Dios, si no comulgo en el sentido de comunión con Él, ¿qué tengo? Pero entonces eso es lo básico, el primer paso, ¿no? Segundo es la oración, ¿verdad? La oración personal, la oración diaria, ¿sí? El preguntarle a Dios qué quieres de mí y el escuchar a Dios qué es lo que Él me está diciendo, ¿verdad? Tercero es el acompañamiento, lo hemos dicho antes hablando, ¿no? De la dirección espiritual, de acudir en la misma confesión, de alguien que me ayude a discernir, a escuchar juntos la voz de Dios. Sí. Siempre es necesario de que, especialmente hablando de mi experiencia acompañando a jóvenes que están discerniendo una vida de sacerdocio, de que uno de afuera puede ver como las circunstancias, la historia con un poco más claridad. A veces como podemos quedar en nuestra cabeza con todo lo que estamos sintiendo, todo lo que está pasando, pero a veces necesitamos esa voz de afuera de decir, no estés loco, es verdad, eso se parece bien, nos puede reflejar con claridad todas las emociones y todos los movimientos de nuestro corazón. Claro. Y yo creo que una cosa también muy importante en este discernimiento es saber que es en el camino donde discernimos. Es decir, no tengo que decir, bueno, me paro aquí y tengo que saber todo para poder seguir caminando. No, es sirviendo, es caminando, es participando en la comunidad donde vamos descubriendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos está llamando, la vocación es para darnos algo. Dios no nos llama a quitarnos cosas. Dios nos llama para darnos algo, para darnos una vida en plenitud, ¿verdad? Dios nos ha llamado a darnos una vida en plenitud. Eso no quiere decir que no va a haber sacrificio, pruebas, dificultades, la cruz. Todo eso es parte de la vida, ¿verdad? Todo eso es parte. Pero donde hay sentido, en todo eso, donde hay una vocación, hay un sentido a todo eso. Cuando una madre ama, hay sentido de que tengo que cuidar a mi hijo o a mi esposo, ¿no? Lo mismo es, ¿no? Cuando hay sentido, cuando hay amor, entonces todo se hace pequeño. Sí, escuché una frase de un padrecito que dijo que sí, cuando no abrazamos la cruz, vamos a sentir el peso, porque estamos como resistiendo la cruz, pero cuando como Jesús abrazamos la cruz y damos la bienvenida, a veces
encontramos que es la cruz que nos carga. Claro. Y es el amor que hace eso. Muy bien. Y por eso, resumiendo, ¿verdad? Podríamos decir que la vocación, nuestra vocación, es el lugar donde nuestra historia, nuestras heridas, nuestros dones, donde todo encuentra un propósito, un sentido en el amor de Dios. Cuando logro ver mi vida con propósito, con sentido, es cuando he descubierto mi vocación, cual sea que sea mi vocación. Si yo no sé por qué hago las cosas, no sé quién soy, no sé cuál es mi vocación. En el momento en que yo sé y entiendo por qué de mi vida y por qué hago las cosas, es cuando he descubierto cuál es mi vocación. Y hablando de esos porqués, tenemos unas preguntas para esta semana. Dos preguntas. Okay. El Padre siempre hace 3, ¿se acuerdan? Yo con 2 les doy. De la Santísima Trinidad. Dos. Primera pregunta. ¿Qué medios puedo poner en mi vida para escuchar mejor a Dios? ¿Qué medios concretos, sencillos, ¿verdad? Simples, puedo poner en mi vida para escuchar mejor a Dios? Primera. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo crecer en mi confianza para seguir caminando en la búsqueda? O sea, seguir caminando. Es decir, ¿cómo puedo seguir aumentando, crecer en mi confianza para seguir caminando en esta búsqueda? ¿Verdad? Entonces, de nuevo, la vocación. ¿Cuál es mi vocación? Llamados al amor, ¿verdad? Y me hace recordar, no puedo terminar sin esto, y sé que te va a gustar esto que voy a decir, porque voy a hablar de Santa Teresita. Ah, sí, mi favorita. Favorita del Padre, ¿verdad? Entonces, Santa Teresita. ¿Se acuerdas ese pasaje, verdad? Sí. Donde ella está diciendo, quiero saber cuál es mi vocación. Sí. Y entonces está leyendo ella, ¿verdad? De San Pablo y dice, quisiera ser misionero, quisiera ser mártir, quisiera ser apóstol, quisiera ser todo. Y ella dice, yo quiero ser todo. Y entonces ella descubre al final, mi vocación es... amor. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Y dice, ahí dice ella, ahí encontré, ¿verdad? El sentido de mi vida. Me estoy llamada a amar, ¿verdad? Entonces, con eso, perfecto para que, contento de que hemos hablado de esa cita de Santa Teresita de Lisieux. Pero es en el amor que así crecemos, en estas conversaciones. Conversaciones para crecer. Así, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima semana, que es ya acercando poco a poco. No, lo hablamos después. Hablamos, acercando casi la final, pero no lo vamos. digas. Bendiciones.